Antes de comenzar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia, porque lo que vas a oír ahora no es solo un cuento medieval, es una herida abierta en el tiempo, un eco de dolor, valentía y destino. Lyris Vanelin caminaba entre los árboles resecos como quien atraviesa recuerdos que insisten en perseguirla. La neblina danzaba alrededor de sus pasos, rozándole el rostro como dedos fríos, recordándole que estaba sola en el mundo desde el día en que la aldea decidió que ella era una carga. «Maldita», le susurraban. «Sombra», murmuraban a sus espaldas. Pero Lyris solo agachaba la cabeza y seguía adelante, porque había aprendido que algunos dolores no se enfrentan gritando, se enfrentan sobreviviendo. La cabaña donde vivía era una ruina de madera carcomida, perdida entre robles retorcidos. Un refugio que apenas la protegía del viento, pero donde encontraba un poco de paz cuando trituraba hierbas, estudiaba raíces, hervía pociones simples. Todo lo que sabía lo había aprendido de su madre, que le decía: «La bondad puede nacer incluso en la oscuridad», pero la bondad en aquel reino era vista como algo sospechoso. Y cuando la peste se llevó a su madre y años después se llevó a su marido, Lyris se convirtió en la mujer que nadie quería tener cerca. Una mujer que permanecía incluso cuando todo a su alrededor desaparecía. Esa mañana, sin embargo, algo estaba diferente. Los pájaros no cantaban, las ramas no susurraban, el aire cargaba un olor pesado, metálico, sangre. Lyris se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna, como si el bosque entero le pidiera que regresara. Pero el instinto que heredó de su madre la impulsó hacia adelante. Siguió el olor denso, apartando arbustos, elevando la lámpara para vencer la oscuridad tardía. Y entonces lo vio, marcas profundas en el suelo, como si algo enorme hubiera arrastrado una presa, huellas anchas, uivantes. El bosque siempre había escondido misterios, pero aquello era diferente. Entonces oyó el gemido, bajo, ronco, desesperado, el tipo de sonido que delata la frontera entre la vida y la muerte. Lyris corrió, su corazón latía tan fuerte que dolía. La lámpara se balanceaba proyectando sombras monstruosas sobre los troncos. El gemido volvió, más débil esta vez. Ella pasó por encima de un tronco caído y entonces sus ojos encontraron algo que jamás olvidaría. Un hombre tendido entre hojas, cubierto de sangre, la camisa desgarrada, el pecho marcado por 4 largas garras. Cerca de él, manchas de pelo dorado esparcidas y el suelo hundido por la lucha. Un tigre, uno de los animales más temidos de las tierras del norte. El hombre respiraba con dificultad, el rostro pálido, los labios amoratados. La sangre le corría entre los dedos mientras intentaba presionar la herida en su pecho. Sus ojos, de un azul pálido, casi plateado, se abrieron lentamente al notar que Lyris se acercaba. Por un segundo, ella vio en ellos no solo dolor, sino también miedo. Un miedo profundo, como si lo persiguiera no solo un animal, sino algo peor. «Ayuda», murmuró casi sin voz. Lyris se arrodilló a su lado, ignorando el terror que le subía por la garganta. Las heridas eran demasiado profundas para que alguien sobreviviera sin tratamiento inmediato, pero no podía dejarlo allí. No cuando el mundo entero la había abandonado, y aún así, ella nunca había abandonado a nadie. «Necesitas fuego, necesitas ser llevado», empezó a decir, pero él la tomó del puño, no con fuerza sino con desesperación. «No, regreses, él aún está cerca». Ella sintió el cuerpo congelarse. El tigre podía volver. El riesgo era enorme, pero si se marchaba, dejaría que aquel hombre muriera de una forma horrible. Y a pesar de todo, Lyris conocía bien la sensación de ser dejado para morir cuando uno más necesita a alguien. No haría lo mismo. «Voy a sacarte de aquí», dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba.
Con esfuerzo, logró deslizar sus brazos bajo los de él y levantarlo, arrastrándolo lentamente por el bosque. Cada paso era una batalla. Su peso la desequilibraba y la sangre que corría dejaba manchas oscuras en su vestido. Con cada gemido de él, el corazón de Liris se apretaba como si algo se desgarrara dentro de ella. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Liris empujó la puerta con el hombro, lo arrastró hacia adentro y lo colocó sobre el colchón improvisado. Sus dedos temblaban mientras recogía hierbas, cuchillos, paños, agua hirviendo. El hombre respiraba más rápido, su cuerpo temblaba y ella notó la fiebre crecer tan rápido como el riesgo de perderlo. «Quédate conmigo», pidió, presionando las garras de la herida. «No duermas», pero él ya estaba entrando en delirio. «Elin, perdóname, fallé». Liris se detuvo. Elin sería una esposa, una hermana, una amante. El dolor en su voz era tan profundo que el nombre parecía cargado de algo prohibido, algo que él intentaba enterrar, pero que sangraba más que su herida. Antes de que ella pudiera preguntar algo, un rugido resonó afuera. No era el viento, no era imaginación, era un rugido grave, vibrante, capaz de hacer temblar la madera. El tigre había seguido el rastro de sangre. El tigre estaba allí. Liris apagó la lámpara de un soplo y quedó inmóvil. Su corazón latía tan alto que parecía delatar su presencia. Pasos pesados cruzaron el exterior de la cabaña, arañando la madera con algo duro. Garras. El hombre delirante abrió los ojos un instante y Liris colocó la mano sobre su boca para evitar que emitiera cualquier sonido. Los pasos cesaron y luego comenzaron de nuevo, más lentos, como si el animal estuviera olfateando, buscando, sintiendo. Liris sabía que, si moría allí, nadie encontraría jamás su cuerpo. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Había sobrevivido a cosas que habrían destruido a otras personas. No sería ahora cuando dejaría que la muerte la venciera. Se incorporó con cuidado, tomó un pedazo de leña, lo sumergió en el caldero de aceite y encendió la punta con la llama del fogón. La antorcha improvisada iluminó su rostro con sombras feroces. Respiró hondo, abrió la puerta de golpe y alzó el fuego. El tigre rugió tan fuerte que el aire pareció quebrarse. El animal dio un paso atrás, sorprendido por la llama. Liris avanzó más, gritando con toda la fuerza que tenía, movida por un instinto ancestral. El tigre vaciló y luego desapareció entre los arbustos, dejando solo el eco de su rugido. Cuando volvió a entrar, el hombre estaba lo bastante consciente para mirarla como si no pudiera creer lo que había visto. «¿Quién eres tú?», murmuró. Liris respiró hondo. «Una mujer que no abandona a nadie», respondió. «Incluso cuando el mundo me abandonó a mí». Él intentó hablar, pero se desmayó. Fue entonces cuando la puerta de la cabaña se abrió de golpe y hombres armados irrumpieron, linternas en alto, espadas en mano. Al ver al hombre herido, uno de los guardias gritó: «El duque Cedric Valebran ha sido encontrado. Está vivo». Duque, ella había salvado al duque y su vida jamás volvería a ser la misma. Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha y suscríbete al canal y mantente al tanto de todos los relatos medievales que serán publicados por aquí. La cabaña de Liris, iluminada apenas por la llama vacilante de la antorcha caída en el suelo, se llenó de hombres armados con armaduras negras y blasones dorados. Las espadas reflejaban la sangre seca en el pecho del duque y los rostros de los soldados se contorsionaban entre alivio, incredulidad y urgencia. El capitán se inclinó de inmediato, verificando la respiración de Cedric, mientras los demás se esparcían por el estrecho espacio, mirándola como si fuera una criatura salida de las leyendas prohibidas del norte. Ella no retrocedió, aunque el miedo hiciera temblar sus rodillas. Sus dedos aún temblaban por el enfrentamiento con el tigre, pero la llama dentro de ella, esa llama terca, insondable, permanecía encendida. «¿Cómo llegó él hasta ti?», preguntó el capitán sin ocultar la desconfianza.
Lyris respiró hondo, intentando mantener la voz firme. Lo encontré en el bosque. Si no lo hubiera traído aquí, habría muerto. Uno de los guardias rió con desdén. Claro, una plebeya solitaria salvando al duque de un tigre. Qué conveniente, ¿no? Las palabras perforaron como flechas, pero ella permaneció inmóvil, solo apretando el paño manchado de sangre en su mano. Esa era la realidad del reino. Nadie creía en la bondad de quien no tenía nombre, tierras ni parientes influyentes. Para ellos, ella no era Lyris, era simplemente nadie. Cedric, aún al borde de la inconsciencia, se movió y murmuró algo. El capitán se acercó rápidamente, pero el duque levantó la mano débil en dirección a Lyris. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para congelar a todos los soldados. Ella me salvó la vida, balbuceó con la voz áspera como piedras rotas. No la toquen. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, denso como la niebla. El capitán respiró hondo e hizo una señal para que los soldados bajaran las armas, aunque a regañadientes. El respeto por el duque era absoluto, y su palabra, incluso dicha entre dolores, pesaba más que cualquier acusación precipitada. Lyris sintió el aire regresar a sus pulmones, pero algo en la mirada de los hombres le advirtió que aquella tregua era solo momentánea. «Debemos llevarlo de inmediato al castillo», declaró el capitán. «¿Y sobrevivirá? No lo sabemos, pero al menos tendrá los recursos debidos». Dos guardias se arrodillaron y comenzaron a preparar el transporte improvisado. Lyris observó, con el corazón en espasmos, la dificultad que tenían para mover el cuerpo pesado y herido del duque. Algo dentro de ella le rogaba que fuera con él, que no lo dejara desaparecer entre esos hombres fríos. Pero su razón intervino. Ella no tenía lugar en ese mundo. El castillo era un universo distante, impenetrable, cruel. Cuando los guardias lograron levantar a Cedric, él abrió los ojos una vez más, mirándola como si intentara memorizar su rostro. «No nos dejes», murmuró. «La niña te necesita». La frase cayó como un golpe inesperado. Lyris frunció el ceño. «¿Qué niña?». Pero Cedric ya había perdido la conciencia de nuevo. El capitán, al escuchar esto, la miró con una expresión indescifrable. Hablaba de su sobrina, la heredera, la única niña viva de la línea Valebrán. Lyris sintió el estómago helarse. Nunca había sabido mucho sobre la familia ducal, solo rumores que atravesaban ferias y tabernas. Historias sobre una niña frágil, siempre enferma, atormentada por pesadillas que hacían retroceder incluso a sacerdotes. Decían que gritos resonaban desde sus aposentos durante las lunas nuevas. Decían que la niña veía cosas, pero nadie se atrevía a hablar de eso abiertamente. «El duque debe estar delirando», dijo el capitán, como si intentara convencerse a sí mismo. «No hay motivo para involucrarte en esto, pero si sobrevive, será él quien decida tu destino». Los guardias comenzaron a salir. Lyris creyó que la dejarían allí, finalmente libre de aquel caos, hasta que el capitán se volvió. Caminó hacia ella y declaró: «Vendrás con nosotros». Las palabras la golpearon como un latigazo de acero. «¿Por qué?», logró preguntar. «Porque el duque lo pidió. Y porque…» La observó con los ojos entrecerrados, evaluándola como si fuera un enigma. Es extraño que un hombre atacado por un tigre sobreviva el tiempo suficiente para ser encontrado. Demasiado extraño para ignorarlo. Dos soldados la escoltaron fuera de la cabaña. El aire estaba cortante y la luna, casi llena, iluminaba el claro donde marcas de garras formaban surcos profundos en la tierra. Miró hacia atrás por última vez, contemplando la llama temblorosa dentro de su cabaña, su hogar, su refugio, su único pedazo de seguridad, siendo devorado por la oscuridad. No sabía si algún día regresaría. El viaje hacia el castillo fue silencioso. Los guardias montaron a Cedric en una litera improvisada y avanzaron en escolta cerrada. Lyris caminaba en el centro, vigilada como si fuera una prisionera. El viento helado golpeaba su rostro,
pero no dolía tanto como el miedo creciente en su pecho. Cada paso la acercaba a algo desconocido, y aún así, algo dentro de ella, ese instinto que siempre la había salvado, susurraba que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Cuando los muros del castillo Valebran surgieron en el horizonte levantándose como monstruos de piedra contra el cielo, Lyris contuvo la respiración. Jamás había estado tan cerca de la nobleza. Las torres negras parecían tocar las nubes, y la puerta principal se abría con ruidos metálicos que resonaban como un aviso. Toda la construcción parecía cargar memorias de tragedias antiguas, como si las propias paredes observaran y juzgaran. Apenas cruzaron el portón, los sirvientes corrieron en pánico al ver el estado del duque. Voces se superponían, gritos estallaban, órdenes surgían de todas partes. Los médicos se acercaron a toda prisa, pero el capitán levantó la mano, señalando a Lyris. Fue ella quien contuvo la hemorragia. Sin eso, habría muerto antes de llegar. Los médicos fruncieron el ceño. Uno de ellos, de barba gris y ojos arrogantes, dijo: «Las curanderas del bosque solo sirven para supersticiones. Esperen a que apliquemos el tratamiento verdadero». Lyris desvió la mirada, acostumbrada al desprecio, pero algo dentro de ella ardió, no por sí misma, sino por el duque, que seguía vulnerable y dependiente. Mientras llevaban a Cédric a los aposentos superiores, Lyris fue rodeada por consejeros del castillo, hombres de mantos largos, perfumes caros y rostros endurecidos por la política. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estabas en el bosque? ¿Conoces al tigre? ¿Conoces al duque? ¿Qué significa ese nombre que él murmuró? ¿Elin? Cada pregunta era como una flecha. Ella intentó responder, pero la interrumpían antes de terminar cada frase. Finalmente, uno de los consejeros se acercó y le tocó el mentón con frialdad. «Tu destino dependerá de si él sobrevive». La frase incendió un miedo nuevo en su interior. Antes de que pudiera reaccionar, una mujer anciana apareció en las escaleras superiores. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas y sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo afilado. «Basta», dijo. El duque ordenó que la lleven a la torre de la niña. Todos guardaron silencio. Lyris sintió el aire volverse espeso. «¿La niña?», repitió con la voz casi quebrándose. La mujer asintió. «La heredera, la niña maldita». Lyris supo en ese instante que su destino acababa de sellarse y que algo mucho más oscuro la aguardaba en lo alto de aquel castillo. La torre donde la heredera era mantenida se alzaba por encima de las demás como un dedo huesudo señalando el cielo nublado. Lyris subió los estrechos escalones con la respiración acelerada, no solo por el esfuerzo, sino por el presentimiento de que estaba entrando en un territorio prohibido, un lugar donde las reglas comunes de la vida parecían debilitarse. La anciana que la guiaba, llamada Dame Roswen, sostenía una lámpara al frente, iluminando paredes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. El silencio era tan profundo que cada paso resonaba como si algo las siguiera de cerca, respirando entre las sombras. Todo el castillo parecía contener el aliento desde la llegada del duque herido. «Hay cosas que debes saber antes de entrar», murmuró Dame Roswen, sin mirar a Lyris. «La niña no habla desde la noche en que perdió a su madre, y desde entonces cosas extrañas ocurren a su alrededor». Lyris tragó en seco. «¿Extrañas como qué?». La lámpara tembló ligeramente cuando la anciana respondió: «Susurros que nadie pronuncia, puertas que se abren sin viento, marcas en las paredes y gritos en plena madrugada, gritos que no pertenecen a una niña». Un escalofrío recorrió la espalda de Lyris, pero siguió subiendo. A cada tramo de escaleras sentía que la presión del aire aumentaba, como si fuerzas invisibles disputaran aquel espacio. El olor a incienso y hierbas quemadas llenaba el corredor superior, delatando intentos fallidos de ahuyentar el mal. Cuando finalmente llegaron a la puerta de la torre,
Dame Roswen se giró y tomó la muñeca de Liris con una firmeza sorprendente. La niña te llamó en su delirio, ¿sabías? Antes siquiera de saber quién eras. Los ojos de la anciana eran profundos como pozos antiguos. Repitió una frase una y otra vez. La mujer de luz viene, la mujer de luz viene. Liris sintió su corazón golpear con fuerza. Eso no tiene sentido. Yo no soy nada de eso. Tal vez tú no sabes quién eres, replicó Dame Roswen, pero alguien sí lo sabe. La puerta se abrió lentamente, crujiendo como si protestara. La sala circular era fría, aunque había suficiente calor para mantener con vida el cuerpo de una niña. En el centro, envuelta en mantas, estaba la heredera, una niña de cabellos negros desordenados y ojos enormes, tan profundos que parecían guardar siglos de dolor. Ella levantó la mirada en el mismo instante en que Lairis entró, como si ya la hubiese reconocido. No hubo miedo ni sorpresa, solo un silencio pesado, tenso, casi reverente. «Este es su cuarto», dijo Dame Roswen, alejándose despacio. «Si logras alcanzar a esta niña, quizá alcances tu propio destino». Y se marchó, dejando a Liris sola. La puerta se cerró. La niña parpadeó, pero no habló. Liris se acercó, con las manos temblando ligeramente. No era simple nerviosismo. Había algo en aquella niña que tocaba un punto vulnerable, como si viera en ella un espejo roto de sí misma. «Hola», dijo suavemente. «Me llamo Liris. No voy a lastimarte». La niña no respondió, pero inclinó la cabeza hacia un lado, observándola con curiosidad silenciosa. Liris se arrodilló junto a la cama, acercándose despacio como quien intenta calmar a un animal asustadizo. «Estás a salvo», murmuró. «El duque está vivo. Él pidió que yo viniera». Un temblor repentino recorrió el pequeño cuerpo. Liris lo notó. «Lo quieres mucho, ¿verdad?». La niña apretó los dedos, encogiéndose bajo la manta, pero sus ojos se fijaron en la herida de la mano de Liris, la quemadura dejada por el enfrentamiento con el tigre. La pequeña estiró la mano y tocó la lesión con una delicadeza sorprendente. Fue entonces cuando ocurrió. Una ráfaga helada atravesó la sala, apagando 3 de las velas cercanas. La llama restante tembló, inclinándose hacia atrás como si un viento invisible soplara desde un solo lado. Lairis se puso de pie de inmediato, confundida, buscando el origen de la corriente. No había ventanas abiertas, no había puertas entreabiertas. «No tengas miedo», murmuró, más para sí misma que para la niña. Pero la niña había cambiado. Sus ojos se dieron vuelta levemente y lágrimas silenciosas recorrieron su rostro pálido. Se tapó los oídos con ambas manos, como si intentara alejar sonidos que Lairis no podía oír. «¿Qué está pasando?», preguntó Liris acercándose. «¿Qué escuchas?». La niña señaló la pared opuesta. No habló, pero su gesto era desesperado. Liris se volvió. La pared estaba cubierta de dibujos infantiles, garabatos hechos con carbón, probablemente noches de soledad. Pero detrás de ellos había algo más. Marcas retorcidas, trazadas con fuerza, como si uñas hubieran rasgado la piedra. Símbolos circulares, líneas quebradas, y en el centro una figura larga, distorsionada, sin rostro. «Dame Roswen», murmuró Liris, sintiendo un escalofrío subirle por el cuello. «Dijo que tienes pesadillas». La niña asintió, abrazándose a sí misma. «¿La ves?», preguntó Liris con un hilo de voz. «¿A la mujer sin rostro?». La niña abrió la boca, no para hablar, sino para respirar con dificultad, como si el aire fuera arrancado de sus pulmones. Entonces Liris lo oyó, un susurro bajo, casi inaudible, proveniente de algún lugar entre las piedras del muro, una voz ronca, raspada, que parecía arrastrar la lengua para formar palabras. «Liris». Liris se quedó inmóvil. La voz sabía su nombre. Retrocedió un paso, con la respiración acelerada, el corazón golpeando tan fuerte que interfería con su propia audición. La niña comenzó a llorar en silencio, encogiéndose de nuevo. Liris respiró hondo.
Tenía dos opciones: huir de aquella sala maldita o proteger a esa niña de lo que ella misma había enfrentado gran parte de su vida, el abandono. Y Lyris no abandonaba a nadie. Se sentó junto a la niña, la envolvió con cuidado y murmuró: «No estás sola, no mientras yo esté aquí». La temperatura de la sala aumentó ligeramente. Las velas permanecieron firmes. La niña relajó el cuerpo contra su hombro, exhausta pero sin desmayarse. Era como si la presencia de Lyris hubiera calmado algo, no disipado, pero sí silenciado temporalmente. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Dos consejeros entraron, acompañados de Dame Roswen. «¿Qué está haciendo?», gritó uno de ellos. «No puede tocar a la heredera sin autorización». Lyris levantó la mirada, protegiendo a la niña con el cuerpo. Tenía miedo. Ustedes no la oyen, pero algo la atormenta, algo real. Los consejeros se miraron entre sí, alarmados. No porque creyeran en ella, sino porque temían escándalos, supersticiones, rumores de maldiciones. Dame Roswen, sin embargo, observó con atención. Ella la calmó, murmuró. «Por primera vez en meses, respira con normalidad». Los consejeros bufaron. «Eso no significa nada. Puede ser coincidencia». Roswen arqueó una ceja. «Las coincidencias no apagan llamas ni susurran nombres». La sala quedó en silencio. Lyris comprendió entonces que había sido puesta a prueba, y no había fallado. Algo en aquel castillo, algo oscuro y antiguo, había reconocido su presencia, y eso lo cambiaría todo. El silencio tras la acusación de los consejeros aún flotaba pesado cuando Dame Roswen condujo a Lyris fuera de la torre. La puerta se cerró detrás de ellas con un estruendo que reverberó como una advertencia. Aquel lugar no era solo una estancia, sino un umbral entre lo que el reino conocía y lo que prefería ignorar. El pasillo estrecho se extendía como un túnel de sombras, iluminado apenas por antorchas que parecían dudar antes de arder. Lyris avanzaba en silencio, pero su corazón martillaba dentro de su pecho como si intentara alertarla de algo inminente. La voz que había pronunciado su nombre seguía resonando en su mente, cargando una promesa silenciosa de terror. «La niña respondió a ti», dijo Dame Roswen, rompiendo el silencio. «Eso es algo raro, algo significativo». Lyris tragó en seco. «Yo no hice nada más que sostenerla. Estaba sufriendo». «Sufriendo, sí», murmuró la anciana, «pero sufre desde hace meses, y nadie jamás ha podido tocarla sin que la sala tiemble, sin que las llamas se apaguen, sin que gritos recorran las paredes». Lyris se detuvo. «¿Eso ocurre siempre que alguien intenta consolarla?» Roswen la observó con seriedad. «Siempre. Pero contigo, todo quedó en silencio». Lyris sintió el peso de aquellas palabras. Era como si algo la hubiera elegido, aunque la razón permaneciera escondida. La idea de ser arrastrada a una trama que nunca pidió hizo que el pecho le doliera. Ella solo había salvado al duque. Era todo. No era una guardiana de espíritus ni una lectora de maldiciones. Era solo una mujer rechazada, cargando heridas que jamás habían sanado. «Necesito que veas algo», dijo Roswen, desviándose por un pasillo lateral. «Y quizás entonces comprendas lo que estás enfrentando». Lyris la siguió, entrando en una habitación pequeña, oscura, repleta de libros antiguos apilados hasta el techo. Manuscritos atados con tiras de cuero, pergaminos desgastados y símbolos extraños grabados en los bordes de los estantes creaban un escenario casi ritualístico. El aire ardía con olor a papel viejo y algo más, algo metálico, como sangre secándose. Roswen abrió un baúl y sacó un libro cuya cubierta parecía haber sido quemada en algún momento distante. Este libro fue encontrado entre las pertenencias de la madre de la niña, Lady Eliana, dijo, y nadie, excepto yo, ha osado abrirlo desde la noche en que murió. La anciana empujó el libro hacia Lyris, que dudó antes de tocarlo. La cubierta estaba fría, casi helada, como si rechazara manos humanas.
Al abrirlo, un suspiro involuntario escapó de sus labios. Las páginas estaban llenas de dibujos, símbolos y anotaciones desesperadas. Era un diario de miedo. Ella sabía, murmuró Lyris, recorriendo las líneas torcidas. Sabía que algo perseguía a la niña, o quizá que algo la perseguía a ella. Roswen asintió. Lady Eliana temía una presencia que rondaba sus aposentos desde el nacimiento de la niña, y cuanto más intentaba protegerla, más fuerte se volvía esa presencia. Lyris continuó pasando las páginas hasta que una imagen la hizo detenerse. Un círculo de símbolos entrelazados, con una figura alargada en el centro, sin rostro, brazos extendidos como si quisiera abrazar o arrastrar, exactamente la misma silueta que la niña había señalado en la pared. ¿Esto es un ritual?, preguntó Lyris, pasando los dedos sobre los dibujos. Un intento de protección, respondió Roswen, pero incompleto. Lady Eliana intentó realizar un hechizo antiguo sin tener el conocimiento suficiente, y lo que debía ser una barrera se convirtió en una apertura. Un escalofrío recorrió a Lyris. ¿Una apertura hacia qué? La anciana posó la mano sobre su hombro. Hacia aquello que quiere a la niña, hacia lo que no pertenece a nuestro mundo. El peso de la revelación hizo que la habitación pareciera encogerse, como si las paredes se inclinaran lentamente hacia ellas. Lyris cerró el libro, incapaz de respirar por un instante. «Si esto es verdad», dijo intentando mantener la voz firme, «entonces ¿por qué yo? ¿Por qué el duque pidió por mí?» Roswen dudó antes de responder. «Porque tú lo salvaste. Y Cedric no olvida a quien toca su vida, porque la niña te llamó por tu nombre. Y quizá», inclinó la cabeza, «porque tú tienes algo que ninguno de nosotros tiene ya». «¿Qué cosa?» «Bondad sin miedo». Las palabras atravesaron a Lyris como una flecha. Nadie jamás había dicho eso de ella. Nadie había visto en su interior algo que no fueran sombras inventadas por la ignorancia de la aldea. Sintió los ojos arder, pero respiró hondo, intentando recomponerse. «No sé si puedo ayudar a la niña», confesó. «No sé cómo luchar contra algo que ni siquiera tiene forma». «No pedimos que luches», dijo Roswen, «solo que no huyas». Antes de que Lyris pudiera responder, gritos resonaron por el pasillo. La puerta de la habitación se abrió bruscamente, revelando a dos guardias pálidos. «Dame Roswen, la niña. Ella está teniendo otro ataque». Lyris sintió que el corazón se detenía. El libro cayó de sus manos. Corrió. Los corredores se difuminaron mientras subía las escaleras hacia la torre, el sonido de los gritos infantiles aumentando con cada tramo. Cuando llegó, dos médicos intentaban sujetar a la niña mientras ella se retorcía, los ojos completamente vidriosos, la boca abierta en un grito silencioso que desgarraba el alma. Las velas se apagaban una por una, hasta que solo quedó la luz pálida de la luna entrando por la ventana alta. «Aléjense», ordenó Lyris, sin pensar. Nadie la desobedeció. Se acercó a la niña, sintiendo el aire comprimirse a su alrededor, como si la misma atmósfera rechazara su presencia. La temperatura cayó abruptamente. Su respiración formó nubes en el aire. Cuando tocó el brazo de la niña, una fuerza invisible intentó apartarla, pero Lyris resistió, apretando los dedos con más fuerza. «Estoy aquí», susurró. «No estás sola». La niña arqueó la espalda y un grito finalmente escapó de su garganta. Un grito tan agudo que hizo retroceder 3 pasos a todos. Las paredes temblaron. Las antorchas del pasillo se apagaron. Y por un instante, la silueta sin rostro apareció reflejada en la ventana, alta, larga, grotesca, como si observara la escena con deleite. Lyris levantó el rostro. «Suéltala», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella no es tuya». La silueta se movió, deshaciéndose en el aire como humo disipado por el viento. La niña se desplomó en los brazos de Lyris, respirando con dificultad, pero viva. El silencio cayó como una armadura. Los médicos se miraron, dominados por el pavor.
Dame Roswen se acercó con lágrimas en los ojos. «Tú la alejaste», murmuró. «Nadie ha logrado eso jamás». Lyris sostuvo a la niña con firmeza. «Pero volverá. Sé que volverá». Una voz profunda resonó detrás de ellas. «Entonces preparémonos». Lyris se giró. El duque Cedric estaba en la puerta, aún débil, apoyado en 2 soldados, pero con los ojos fijos en ella, como si la viera por primera vez. Y en aquella mirada había más que gratitud. Había algo que intentaba ocultar, algo peligroso, prohibido, que ardía bajo la superficie, algo que Lyris también sintió. El duque permanecía detenido en la entrada de la torre, el cuerpo herido apoyado en 2 soldados, pero los ojos fijos en Lyris como si ella fuera un enigma que necesitaba descifrar, quizá incluso temer, quizá proteger. Su presencia llenó la habitación como una fuerza que desplazaba todo a su alrededor, incluso el aire, que se volvió más denso. Lyris sintió su corazón acelerar, embora tentara mantener o controle. El duque era autoridad, fuerza, disciplina, pero en aquel momento estaba vulnerable, y aún así había algo en sus ojos que recordaba brasas ocultas bajo cenizas, como si una llama prohibida intentara emerger. «Fuera, todos», ordenó Cedric, la voz profunda aunque debilitada. «Déjenme con ellas». Los guardias vacilaron. Dame Roswen le lanzó una mirada tensa, pero obedeció. Los médicos se retiraron murmurando, ansiosos por alejarse de aquella estancia. La puerta se cerró y el silencio que los envolvió ya no era el mismo. Era íntimo, tenso, cargado de algo que ninguno de los 2 se atrevía a nombrar. Lyris sostenía a la niña en su regazo, sintiendo su respiración estabilizarse poco a poco. El duque se acercó despacio, observando a su sobrina con una tristeza estampada que solo alguien que ya perdió demasiado conoce. Cuando se arrodilló junto a la cama, el movimiento hizo que su herida pulsara de forma visible. Contuvo un gemido, pero Lyris lo notó. «No deberías estar de pie», murmuró ella. «Tu cuerpo sigue muy débil». Cedric alzó la mirada, y el choque silencioso entre ellos casi la obligó a apartar los ojos. «Te vi luchar por ella», dijo en voz baja, «y necesitaba ver con mis propios ojos que sigue viva gracias a ti». Lyris tragó en seco. La voz de él parecía tocar algo profundo dentro de ella, algo que ella nunca permitió sentir. «Solo hice lo que cualquiera haría», murmuró. «No», respondió Cedric, acercándose un poco más. «No cualquiera. Muchos en este castillo habrían huido. Otros la habrían dejado gritar hasta perder la voz. Pero tú te enfrentaste a eso. Eso». La palabra cortó el aire como una hoja afilada. Ni siquiera él se atrevía a nombrar la presencia que rondaba a la niña. Ni siquiera él se atrevía a admitir que algo allí escapaba de la comprensión humana. La niña dormía ahora, la cabeza apoyada en el pecho de Lyris. Cedric la tocó suavemente, dejando que su dedo recorriera un mechón delgado de su cabello con un cuidado paternal. Fue entonces cuando la llama de la vela junto a la cama se inclinó sin viento alguno. Ambos lo percibieron. «Siempre está aquí», murmuró Cedric, sin apartar los ojos de la llama. «Desde que Eliana murió, esa cosa se alimenta del miedo de la niña, y cuanto más miedo, más fuerte se vuelve». Lyris observó la vela. «No es solo miedo», dijo. «Es dolor, pérdida, recuerdos fragmentados. Algo quiere la mente de esa niña porque algo la marcó antes, incluso de que entendiera el mundo». Cedric giró lentamente hacia ella, como absorbiendo cada palabra. «¿Cómo sabes eso?» Lyris dudó. Su garganta se tensó. «Porque reconozco ese tipo de herida y porque lo sentí cuando la toqué». La mirada del duque cayó sobre ella con una intensidad que le robó el aire. Era como si él pudiera ver más allá del cuerpo, como si leyese las cicatrices silenciosas que ella cargaba. «¿Quién te hirió, Lyris?», preguntó Cedric, en un susurro tan bajo que parecía una confesión. Ella apartó los ojos. «El mundo», respondió. «Pero no importa». Cedric pareció querer decir algo más,
pero fue interrumpido por golpes violentos en la puerta. La puerta se abrió sin que nadie concediera permiso. 3 consejeros entraron, los rostros marcados por repulsión, temor y arrogancia. El que iba al frente, Lord Halberick, señaló a Lyris con un dedo acusador. «Esto debe terminar», declaró escupiendo las palabras. «El duque podrá estar confundido, pero nosotros no. Esta mujer es peligrosa. Lo que sucedió aquí esta noche sobrepasa cualquier límite aceptable». Cedric se irguió con esfuerzo, pero su postura era la de un comandante listo para la guerra. «Cuida tus palabras, Halberick». «Cuídelas usted, Alteza», replicó el consejero. «Desde que esta mujer puso un pie en el castillo, las paredes susurran, las torres tiemblan, y ahora médicos afirman haber visto una sombra sonriendo detrás de la niña. Esto es brujería. Ella lo trajo aquí». «La sombra estaba aquí mucho antes que ella», gruñó Cedric. «O eso es lo que quieren que creamos», retrucó Halberick. «El pueblo murmura, los nobles temen un escándalo. El consejo exige que esta mujer sea retirada de inmediato de los aposentos de la heredera e interrogada». Lyris sintió su sangre helarse, no por miedo a la prisión, sus cicatrices eran más antiguas que cualquier celda, sino porque sabía que, se fosse afastada, a niña ficaría exposta. Cedric se acercó a Halberick con pasos calculados. «¿Te atreves a ordenar algo en mi presencia?» Halberick sonrió. «No ordeno, cumplo mi deber. Usted está debilitado, herido y emocionalmente vulnerable. Este castillo necesita liderazgo racional». La tensión en el aire se volvió palpable. Lyris vio los dedos del duque cerrarse, marcados por la ira contenida y la agonía física. Pero antes de que él pudiera reaccionar, otro consejero murmuró: «Y hay algo más. Se ha encontrado una marca en la sala del trono, la misma que aparece en el libro prohibido». Lyris sintió el estómago contraerse. «Eso no tiene nada que ver conmigo», protestó. «¿No?» Halberick levantó el mentón. «Qué curioso que símbolos demoníacos aparezcan justamente el día en que usted llega al castillo. Demasiada coincidencia». Cedric inspiró profundamente, listo para ordenar que los consejeros se retiraran, cuando la niña despertó, pero no como una niña común. Sus ojos se abrieron lentamente, fijándose en Halberick con una profundidad tan inquietante que el hombre dio un paso atrás. La llama de la vela creció con súbita fuerza, iluminando el rostro pálido de la heredera. «Tú», murmuró la niña con la voz ronca, quebrada, pero audible por primera vez en meses. «No fuiste tú». Halberick empalideció. ¿Qué? La niña levantó un dedo tembloroso y señaló a otro consejero. «Lord Marlowe. Fue él quien abrió la puerta para ella». Un choque recorrió la habitación. Marlowe se tambaleó. «Eso es mentira. Niñas delirantes no son prueba de nada». Pero era demasiado tarde. La llama de la vela lo delató. Se estiró hacia Marlowe como si respondiera a algo invisible dentro de él. Cedric lo miró con horror. «¿Qué has hecho?» Marlowe retrocedió hasta chocar con la pared. La sombra detrás de él se retorció. Yo solo quería poder». La sombra trepó por la piedra. Lyris supo que debía actuar. Se puso de pie, colocándose delante de la niña, y declaró con firmeza: «Cedric, llévatela, ahora». El duque dudó. «Pero tú, vete», gritó Lyris. «Ella está aquí por causa de él». La sombra avanzó. Cedric finalmente tomó a la niña en brazos, ordenando a los guardias que protegieran a Lyris. Pero antes de salir, la miró. Una mirada cargada de miedo, admiración y algo más profundo. Algo que ardía bajo la superficie, algo que ninguno de los dos podía admitir. Y mientras era llevado, una certeza cayó sobre él como acero. Lyris no era solo importante para la niña, estaba volviéndose indispensable para él. La noche siguiente a los acontecimientos en la torre, sumió al castillo en un silencio que parecía más religioso que natural. La sombra había retrocedido. Marlowe había sido capturado aún trastornado, murmurando frases inconexas, y la niña dormía profundamente por primera vez en meses.
El pueblo al amanecer soube apenas fragmentos. La heredera está a salvo. El duque vive. Una mujer del bosque enfrentó la oscuridad. Las versiones variaban, pero todas convergían en un mismo nombre, Lyris Vanellin. Todo el castillo repetía su nombre como si fuera un hechizo de protección, una llama que encendía esperanza en medio del terror vivido. Caminando por los pasillos, sentía miradas sobre sí, algunas de reverencia, otras de desconfianza, pero todas marcadas por una inquietud que revelaba el impacto de su presencia. Cedric, aún herido pero recuperando fuerzas, convocó al consejo en la gran sala del trono. Los nobles se reunieron tensos, nerviosos, algunos indignados por la reviravolta que había colocado a una desconocida en el centro del destino del reino. Cuando Lyris entró, escoltada por Dame Roswen y 2 guardias, el murmullo cesó. Su postura simple contrastaba con las ropas lujosas que llenaban la sala, pero había en ella una dignidad silenciosa, firme, que ninguna seda podía imitar. Cedric se levantó, y la visible punzada de dolor al hacerlo arrancó suspiros discretos entre los presentes. Aún así permaneció erguido, sosteniendo el peso de su autoridad. «Lyris Vanellin», comenzó él con la voz grave resonando entre las paredes de piedra, «no solo salvó mi vida, sino la vida de la heredera del trono. Salvó la cordura de este castillo. Nos salvó a todos». El consejo intercambió miradas incómodas. «Con el debido respeto, Alteza», dijo Lord Halberic, tragando su orgullo. «No negamos su valentía, pero una plebeya...» Cedric levantó la mano, silenciándolo. «El valor no distingue entre sangre noble o humilde. Lo que ella hizo, ninguno de ustedes pudo hacerlo, ningún sacerdote pudo hacerlo, ningún guerrero pudo hacerlo, y ante eso, no existen títulos que la superen». Lyris sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la postura firme. «Duque Cedric», dijo en voz baja, «yo no lo hice por honor, lo hice por la niña. Y es precisamente por eso», respondió él, acercándose, «que mereces todo lo que este reino puede ofrecerte». El silencio se transformó en un campo donde algo inmenso estaba prestes a nacer. Cedric respiró hondo y sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que la hizo estremecer. «Lyris Vanellin», declaró el duque, «deseo que te conviertas en mi esposa, que seas la duquesa de este reino». La sala estalló en confusión. Algunos nobles gritaron horrorizados, otros retrocedieron en shock. Halberic parecía a punto de desmayarse. Pero la mirada de Cedric permaneció fija en Lyris, como si el resto del mundo fuera apenas ruido distante. Ella respiró hondo, el pecho apretado por la avalancha de emociones. ¿Ser esposa del duque? No tenía sentido. Ella era apenas una mujer rechazada por su aldea. «Cedric, yo no pertenezco a este lugar», murmuró. Él dio un paso hacia ella. «Perteneces al lugar donde eres amada, donde eres necesaria. Y aquí eres ambas cosas». Aquella confesión implícita encendió algo entre ellos, trayendo a tona todo aquilo que habían reprimido por días. O vínculo, a admiração, o desejo contido, a confianza construída no calor da escuridão. La voz de Cedric vaciló levemente cuando añadió: «Y no seré el hombre que deja escapar la luz que el destino puso frente a él». El consejo protestó. Algunos amenazaron con renunciar. Otros declararon que jamás aceptarían a una plebeya gobernando al lado del duque. Cedric simplemente sonrió, una sonrisa peligrosa. La autoridad no está en las coronas, está en el coraje, y quien no esté de acuerdo puede abandonar el castillo ahora mismo. Nadie se atrevió a dar un solo paso. El día de la boda fue marcado como urgencia. El reino necesitaba un símbolo, un renacimiento, una fuerza después de noches dominadas por el terror. Y Lyris, aunque temerosa de su nueva posición, aceptó, porque veía en los ojos de la niña una esperanza frágil que dependía de ella, y en los ojos de Cedric un sentimiento que ya no podía ser ignorado.
Las costureras trabajaron sin descanso para crear un vestido digno de una duquesa. Lyris se miró en el espejo, sorprendida por su propia imagen. El vestido era de lino claro, con bordados sutiles en forma de hojas, como si representara su origen humilde sin borrarlo. Dame Roswen arregló su cabello, recogiéndolo en ondas que caían como cascadas. «No te estás convirtiendo en otra persona», dijo la anciana sonriendo. «Solo estás revelando quién siempre fuiste». Cuando las puertas del salón nupcial se abrieron, todos se pusieron de pie. Cedric aguardaba en el altar, vestido con una armadura ceremonial, sin yelmo ni capas pesadas. Solo él, vulnerable y fuerte. Sus ojos encontraron los de Lyris, y el mundo pareció silenciarse. Cada paso de ella resonaba como una promesa, trazando un camino que no la conducía a la nobleza, sino a un destino que jamás imaginó. Pero cuando había recorrido la mitad del pasillo, un silbido cortó el aire. Un proyectil, una flecha. Cedric avanzó al instante, colocándose frente a ella mientras los guardias levantaban los escudos. El salón cayó en caos. «Protejan a la duquesa», rugió él, usando instintivamente un título que aún no había sido sellado. La flecha se clavó en la columna junto a ella, a pocos centímetros de su cuello. Los guardias corrieron, capturando a un hombre oculto entre los invitados, un aliado de Marlowe, desesperado por impedir que una plebeya se convirtiera en duquesa. Cedric tomó a Lyris por los hombros. «¿Estás herida?» «No», murmuró ella, aún temblando. Él cerró los ojos un momento, el alivio mezclado con una furia feroz. «Quien vuelva a tocarte enfrentará mi espada». Hubo silencio, y como si el destino se negara a permitir que la boda se interrumpiera, las puertas se cerraron de golpe, aislando el salón. Cedric extendió su mano hacia ella. «Lyris, ¿podemos continuar?» Ella miró a la niña, sentada al lado izquierdo de la nave, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Luego miró a Cedric, que la observaba con una vulnerabilidad que ningún duque permitiría mostrar a sus propios soldados. «Sí», respondió ella con firmeza, «podemos». Los votos fueron intercambiados ante todo el reino. Cedric, con la voz cargada de emoción contenida, declaró: «No te elijo por la cura, ni por el valor, ni por la luz. Te elijo porque, cuando todo se derrumbó, tú permaneciste, y quiero permanecer a tu lado hasta que la piedra de este castillo se vuelva polvo». Lyris sintió lágrimas descender, pero no se avergonzó. «Fui rechazada por el mundo entero, Cedric, hasta que tú me encontraste en la oscuridad. Si es tu voluntad caminar conmigo, entonces prometo ser refugio, fuerza y verdad a tu lado». Cuando él la besó, no fue un beso de realeza, fue un beso de supervivientes, de almas marcadas que se reconocían. Todo el salón estalló en aplausos y la niña corrió a abrazarlos, riendo entre lágrimas. El reino ganó una boda, pero para Cedric y Lyris estaban haciendo una promesa aún mayor. Los años que siguieron al matrimonio de Cedric y Lyris fueron recordados como el tiempo de la luz dorada. No porque el reino hubiera encontrado riqueza repentina, ni porque las guerras hubieran cesado para siempre, sino porque la oscuridad que antes rondaba las torres, las murallas y hasta los corazones, finalmente había perdido fuerza. El pueblo decía que, desde que la duquesa llegó al castillo, la luz parecía permanecer más tiempo en el cielo. Era una creencia simple, poética, quizá exagerada, pero nadie se atrevía a dudarlo. Para todos, Lyris había sido el puente entre el terror y la esperanza, entre el abandono y el renacimiento. Y Cedric, antes un duque marcado por el dolor, se había convertido en un líder firme y compasivo, porque a su lado caminaba una mujer que había enfrentado sombras y hombres con el mismo valor. La niña, ahora llamada Lady Elinor por los estudiosos que la acompañaban, creció sana, inteligente y libre del tormento que antes la consumía. Las marcas oscuras en las paredes de su torre habían desaparecido. Las ventanas dejaron de exhalar frío,
y los pasillos que antes murmuraban susurros se convirtieron simplemente en pasillos. Quizá aún había recuerdos de lo ocurrido, pero no eran más que eso, recuerdos. La vida había reclamado el lugar que las tinieblas quisieron conquistar. Lyris, al ver a la niña correr por los jardines o entrenar con los guardias, siempre sonreía con un calor casi maternal. La niña, por su parte, buscaba a la duquesa con frecuencia, como si aún temiera que el mundo pudiera desmoronarse si estaba lejos de ella. Cedric observaba estas escenas con un afecto que jamás ocultaba. Sabía que el reino había sobrevivido no por espadas ni murallas, sino porque una mujer humilde les había enseñado que la fuerza más poderosa nacía donde nadie la buscaba. Muchas veces se detenía en las terrazas superiores solo para ver a Lyris caminar entre las rosas, tocando los pétalos como si fueran memorias vivas de lo que perdió y lo que ganó. Ella parecía parte del propio castillo, no por título, sino por esencia. Era como si siempre hubiera pertenecido allí, incluso cuando creía ser solo una sombra en el bosque. En el 4º año después de la boda, algo cambió profundamente. Lyris comenzó a sentirse cansada, como si su cuerpo cargara un peso suave pero constante. No era enfermedad, ella lo sabía. Era otra cosa, otro tipo de estremecimiento, uno que nacía desde dentro, como si su corazón se preparara para multiplicarse. Una mañana, sosteniendo un pequeño envoltorio con hierbas medicinales, encontró a Cedric en el gran salón. Él hablaba con comandantes, pero cuando vio su rostro, el mundo pareció detenerse a su alrededor. «Lyris, ¿qué ha pasado?», preguntó de inmediato dejando mapas y reportes. Ella se acercó, la mirada brillante, las manos temblorosas. «Cedric», murmuró, «creo que estamos esperando un hijo». Por un instante, él no respiró. Luego, como si el alma se liberara de un grillete invisible, Cedric la envolvió en los brazos en un gesto tan sincero, tan emocional, que hasta los capitanes más duros desviaron la mirada con respeto. Apretó su frente contra la de ella, los ojos llenos de lágrimas. «Un hijo, nuestro hijo», repitió, la voz quebrándose por primera vez en años. «Lyris, me has dado todo lo que un hombre puede soñar». Ella sonrió, tocando su rostro. «Solo te entrego lo que encontré en ti, un hogar». La noticia se extendió como fuego por todos los rincones del reino. El pueblo celebró en las plazas, las aldeas encendieron antorchas nocturnas en honor a la nueva era, y Elinor, ahora de 9 años, festejó como si fuera ella quien llevara la bendición. Durante meses, Lyris fue cuidada con cariño y reverencia. Todo el castillo parecía respirar con suavidad, temiendo perturbar aquel período sagrado. Pero no todo estaba completamente dormido. Una noche, poco antes del nacimiento, Lyris despertó con un frío profundo recorriendo la habitación. Cedric dormía a su lado, exhausto. Ella se levantó despacio, guiada por un instinto imposible de contener. El viento del corredor apagaba velas, pero no soplaba. Y a cada paso sentía una presencia, no amenazante sino observadora, como si sombras antiguas quisieran asegurarse de que el ciclo realmente había terminado. Cuando llegó a la torre donde Elinor antes sufría sus tormentos, la puerta se abrió sola, sin crujir. Lyris entró. El cuarto estaba en silencio, iluminado solo por la luna alta. Las paredes estaban limpias, sin marcas, sin suspiros del pasado. Apenas la memoria fría de lo que un día había querido impedir que la niña creciera. Entonces lo vio, un destello, una silueta, no amenazadora sino deshecha en polvo luminoso. Era como si la sombra, al fin derrotada, mostrara su forma final antes de desaparecer. Por un momento, Lyris sintió miedo, luego solo compasión. «No tienes poder aquí», susurró, «y nunca más lo tendrás». La figura se disolvió como niebla bajo el sol. Al día siguiente, Lyris entró en trabajo de parto. Todo el castillo se movilizó, pero Cedric no se apartó de ella ni un solo instante.
Sostenía su mano con fuerza, como si quisiera absorber parte del dolor, de la tensión, del miedo y de la esperanza. Lairis apretaba sus dedos, respiraba hondo y en intervalos breves lo miraba a los ojos como quien dice: «Estamos juntos». Elinor esperaba afuera, nerviosa, sosteniendo un medallón que Lyris le había dado meses antes, símbolo de que jamás volverían a estar separadas. Horas después, cuando el primer llanto resonó en la habitación, Cedric cayó de rodillas. Un niño, un heredero. Pero no era solo eso. Al sostenerlo en los brazos, Cedric quedó inmóvil al ver una pequeña marca dorada en el hombro del bebé, con forma de rasgo curvo. Lyris tocó aquella marca con delicadeza. «Parece una... garra», murmuró sorprendida. Cedric rió, emocionado, con lágrimas cayendo. «El tigre casi me quitó la vida, pero terminó dándonos la vida que siempre deseamos». Lyris sonrió, exhausta, pero radiante. «Quizá es el destino recordándonos dónde comenzó todo». Él besó su frente. «No, es el destino agradeciendo que me hayas encontrado en aquel bosque». Elinor entró despacio, con los ojos llenos de lágrimas, y tocó al bebé con manos reverentes. «Tiene tu fuerza, Lyris», dijo ella, «y el corazón del tío Cedric». Cedric abrazó a ambas, su esposa, su niña rescatada, su familia, y en ese instante, entre luz, amor, renacimiento y legado, el castillo pareció por fin respirar en paz. No quedaba sombra alguna, no quedaba amenaza, solo vida. Y así, el reino encontró su nueva era, nacida no del poder, sino del corazón de una mujer que el mundo entero había abandonado, hasta que un duque herido la encontró en la oscuridad, y juntos crearon la luz. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.